Bien, y siguiendo aquí en Kabbalah Tikkun Hatzot, con ese interesante tema, que es muy largo este tema de la reencarnación, hablemos del propósito de la reencarnación. Entonces, tenemos que hay muchas escuelas de pensamiento que se interesan por el propósito de la reencarnación. Y si bien es obvio que la reencarnación ocurre para que el Nefesh, como lo hemos diciendo, se perfeccione, se corrija, también podría haber otras razones, como el deseo inherente del Nefesh de expandirse y crecer. Entonces, tal vez la experiencia sea la fuerza impulsora que nos trae de regreso, esa necesidad de corregir, pero también la necesidad de crecer, ¿no? De ser una energía más potente, más fuerte, más nítida. Y también pues en esta corrección tal vez aprender algo que produzca el deseo es de aprender, decía yo, más y aprender más y más, y produzcamos en este deseo de aprender todo, pues lo que se pueda aprender. En fin, que la Kabbalah nos enseña que lo que ocurre es precisamente lo contrario, es decir, que el alma se resiste al renacimiento. Esta fuerza, digamos, metafísica que crea vida dentro de un cuerpo físico, el Nefesh desea con empeño permanecer en su estado de conciencia, nos dicen los cabalistas, en un estado de conciencia puro, sin tener que descender a la existencia física en una forma humana, con todas las limitaciones que ello va a implicar. Entonces, cuando hablamos del cuerpo y del Nefesh, no estamos hablando solo de dos energías físicas. El cuerpo es una entidad física, pero también es verdad que hay una fuerza motivadora dentro de él. Algo que está más allá de la labor de las células y de la estructura genética que lo hacen crecer y funcionar. Esa fuerza que recibe el nombre de energía corporal y que puede definirse como, desde el punto de vista cabalística hemos dicho, es el deseo de recibir solo para sí mismo, el deseo egoísta. Esa es la energía corporal, ¿no? Es muy simple porque, bueno, pues para poder subsistir, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, comer. Y cuando tenemos que comer, comemos en un estado extremo, lo que sea, donde sea y como se pueda. Desde ella vemos que hay un deseo egoísta, pero bueno, lo tomamos como algo normal, parte de nosotros, porque así sobrevivimos. Bueno, pues también el deseo egoísta, desde el punto que ustedes gusten, es un deseo de recibir solo para sí mismo. Cuando lo vemos desde un punto de vista, desde nuestra mente, incluso de nuestras emociones, este deseo de recibir se convierte en el principio, en la raíz, digámoslo así, de todos nuestros problemas. Energía corporal, que es la misma de la tierra, que con fuerza de su gravedad busca tomar, ¿no?, todo lo que esté a nuestro alcance. El cuerpo siempre intenta volver a la tierra, que el cuerpo físico, debemos entenderlo, ese es su verdadero hogar. El cuerpo físico, su verdadero hogar, es la tierra, ¿no? Al polvo regresamos, al polvo nos hacemos, así nos incineren, nos entierren o algo. Nuestro cuerpo físico, de alguna manera, aquí se queda. No se va a desintegrar jamás totalmente. Pasa por sus procesos, pero al final algo queda en algún lugar en la tierra. Entonces es su origen del cuerpo físico, es decir, a donde debe de regresar y quiere estar, se concibe, nace y está, es aquí en la tierra. Solo el Nefesh proporciona una fuerza más
que puede transformar ese deseo egoísta, ese deseo de recibir solo para sí mismo, ¿no? Esto es transformar este deseo de recibir solo para mí mismo en el deseo de recibir con el propósito de compartir. Ya hemos venido comentando, ya hemos dicho que tenemos que servir a los demás. Esa es la forma en que crecemos, esa es la forma en que quemamos karma, esa es la forma en que vamos haciendo nuestras correcciones. Desde el recibir con el propósito de compartir, el deseo altruista. Entonces, cuando esa transformación tiene lugar, pues el Nefesh ha cumplido, ¿no?, su misión, incluso si quieren llamarle su destino, de tener un tikkun equilibrado. Y cuando esto sucede, también, pues nuevamente va a morir el cuerpo físico. Y cuando la persona ha tenido una vida más o menos justa, no perfecta, pero sí más o menos justa, podemos decir que la energía corporal y la energía del Nefesh se vuelven indistinguibles, ¿no? Que incluso la desintegración del cuerpo ya no es necesaria. Y bueno, a mí en lo particular me hace mucho sentido, porque incluso trabajando con la nación wixárika, los mal llamados huicholes, y cuando le pregunto a mi maracame, el maracame Panchito, cuál es el propósito de hacer todos estos sacrificios, que es como el que justamente viene, de caminar por el desierto, de hacer ayunos, de cazar al venadito, que es espinarse, bueno, para mí es espinarme, tostarme con el sol, ¿no? En fin, todas las llamadas precisamente incomodidades, y luego subir el reunar, son unas horas caminando por ahí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo ello? Y me dice él, me contesta, para que escojas la forma en que quieres morir, es decir, la forma en que vas a desencarnar. No es necesario que entienda, ni que él me explique, que eso va a implicar en lo que voy a reencarnar. Entonces, nos dice la Cábala que una persona verdaderamente que ha trabajado en ese servicio impersonal, que ha trabajado con un deseo altruista, que ha compartido, tanto la energía corporal y la energía del alma se vuelven indistinguibles y la desintegración del cuerpo ya no es necesaria. También hablamos de los cabalistas que llegan al punto en el corazón. También hablamos pues de que cuando se explica cuál es esto de la decisión de cómo se va a morir, la persona simplemente desaparece. Entonces no hay necesidad de desintegrarse el cuerpo físico, ni el Nefesh, ni nada, ¿no? Sin embargo, para la mayoría y para casi toda la humanidad, bueno, pues el cuerpo debe desintegrarse. Mientras el cuerpo exista, se aferrará al Nefesh, la cual ya tal vez haya ganado su libertad. Entonces, como entidad metafísica, el Nefesh, que haya logrado finalmente su corrección o no, no tiene deseo propio de morar en el cuerpo físico o en el mundo material, ¿no? De manera natural e inevitable, el Nefesh debe de irse, subir al gran cosmos, ¿no? Estar ahí entre la Tierra y la Luna, es el lugar donde está, en esta rueda, en este círculo, ¿no? Permanece hasta que sea vuelto a este plano. Entonces la visión de
de esto, de la Nefesh, del mundo de la Nefesh, está anclada en un deseo de recibir con el propósito de compartir. O sea, el Nefesh, el alma, está anclada finalmente a un deseo de recibir con el propósito de compartir. Eso es lo que se nos manifiesta de repente divino, no el espíritu, es el Nefesh. ¿Por qué el Nefesh? Cuando decimos tocamos el alma, es porque hay un deseo de recibir con el propósito de compartir. Y esta visión se expresa en la bondad que se encuentra en mayor o menor medida en cada ser humano. No obstante, pues el cuerpo existe solo para recibir para sí mismo. Ya decía hace unos momentos, come, bebe, acumula, satisface sus vicios estando solo también, y no comparte con nadie estando solo. Incluso la inevitable fuerza gravitatoria de la Tierra sobre la que el cuerpo camina alimenta su deseo, puesto que atrae al Nefesh hacia abajo, es ley de gravitación. Entonces atrae el cuerpo hacia abajo, la restringe y la oprime. Por ejemplo, las crisis nerviosas o mentales que hay en la visión cabalística, porque cuando hay visiones hay como unas crisis nerviosas o mentales en Kabbalah, en trabajos Kabbalah, no son graves, no se espanten. Así es como que les voy a decir, no sé si han visto alguna vez orando en una sinagoga, como hay unas personas algunos miembros de la congregación que se mueven, pero algunos se mueven más, ¿no? Algo que me tocó ver así extraordinariamente fuerte fue allá en Ucrania, en la sinagoga del Rabí Nachman, cómo se movían, pero es una forma de exorbitada de movimiento, como una crisis nerviosa o mental, ¿no? O sea, se exacerban los sentidos. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente ahí? No es que se estén sublimando, por decirlo, no de esa manera. Quiero decir, esto que les está sucediendo cuando alguien de ustedes, alguno de los artistas que están aquí en estos grupos, que tocan, que cantan, todo eso, no sé, algunos otros de ustedes en el arte o simplemente en nuestras velaciones, además, que se extasían, por decirlo de esa manera, es algo como lo que equivale a lo que estoy diciendo, pero no es más que una manifestación de lucha constante que se libra entre el deseo de recibir del cuerpo y el anhelo del Nefesh de compartir. Entonces, cuando ustedes ven que se mueven, pues no solamente es el ritmo muy padre acá, del punto de vista cabalístico, esto es justamente el movimiento, es por una lucha de liberación del deseo de recibir del cuerpo y la entrada de esa fuerza, esa energía en el alma de compartir. Ese es el movimiento. Entonces hay veces que ven gente que está cantando así. Yo imagino que muchas de estas personas tan sensibles que se mueven al canto, al sonido, no necesariamente tocando, no necesariamente cantando, sino simplemente escuchando, no saben que en esa naturaleza del movimiento existe una lucha, ¿no? Porque está la sensibilidad que es como si uno es tan cósmico, ¿no? Que obviamente para que entre eso sensible, eso de íntimo adentro, tiene que soltar el deseo egoísta, si no, no entra. Por eso no la mayor, pero muchos de los artistas son muy nobles, muy ayudan a causas sociales importantes, y sobre todo aquellos que no dicen qué están haciendo por los demás, aquellos que están apoyando a los que lo necesitan. Y ya dijimos, no sea material, sea emocional, sea con sus pensamientos, sea como sea, pero que están ahí apoyando estas gentes, ¿no?
artistas, estoy hablando de los artistas, entre que sí, definitivamente hay otros más egoístas, más vanidosos, más perversos y todo, y son artistas, pero bueno, esto es porque en ese proceso no están logrando permitir que entre. En esta lucha no están permitiendo que entre más esa energía al nefesh. Pero la lucha ahí está. Por muy malos que sean, la lucha ahí está. Y es que como que todos tenemos derecho a eso, a esa lucha. Pero cuando sabemos por qué estamos en ese movimiento, en esos cánticos, en esas músicas, en esas melodías, a veces el sonido está ahí a flor de piel, a veces el sonido es nuestro interno y sentimos y hasta cantamos y nos movemos, ¿no? Esa es una lucha, no lo olviden nunca, es una lucha que desde la Kabbalah nos enseña que son la manifestación del deseo de recibir el cuerpo. En el movimiento se está tratando de liberar ese deseo egoísta y por otro lado en el mismo movimiento adherirse una energía del deseo, del anhelo de compartir. Cuando el cuerpo abruma el nefesh, cierra el flujo de energía positiva, sin la cual el nefesh no puede sobrevivir. Y de ahí viene también estas enfermedades así mentales, ¿no? Donde no sabemos dónde estamos, no nos ubicamos, nos desorientamos, de esas que no sabemos ni por qué estamos enojados, ni nada no sabemos nada, y a veces llegan a enfermedades patológicas, ¿no? Neurológicas, no sé. Entonces, el deseo de recibir, decía, del cuerpo y el anhelo del alma de compartir. Y cuando este cuerpo abruma el alma, cuando este cuerpo físico abruma el alma, cierra esas posibilidades de que siga corriendo esa energía positiva de la cual el nefesh no puede prescindir de ello, ¿no? Entonces así el impulso hacia por ejemplo, al suicidio puede expresarse en una sola oración: no lo puedo soportar. Y en esas crisis depresivas, en esas angustias terribles, se resumen en no lo puedo soportar. Cuando el nefesh ya no puede soportar lo que la vida le está dando en sus propios términos, debe de partir. Es el momento de partir. Y cuando digo de partir, no solamente me refiero a morir, sino también a desconectarse de la realidad, lo que consideramos la realidad cotidiana, sin filosofía. Simplemente ya no estamos como aquí. ¿Por qué? La persona no lo puede soportar. El alma ya no puede dejar correr, no tiene la forma de correr esa energía. A partir de este principio podemos obtener conocimientos sobre algunas funciones de la vida que resultan aparentemente misteriosas. Consideremos, por ejemplo, el regalo del sueño, ¿no? ¿Puede alguien sobrevivir sin el sueño? Y durante las horas de somnolencia, ¿no? De somnolencia, donde estamos en ese estado de descanso, de dormir, el nefesh deja el cuerpo y retorna a su origen, donde se recarga para enfrentar la lucha continua que ha de retomar cuando termine su sueño. Sin el sueño, el cuerpo físico destruiría el nefesh en un corto plazo. Así que todos esos mitos de que si se duermen primero, que se duermen después, que no sé qué, no, es otro tema, ¿no? O parte del tema, pero es otro tema, o un subtema. Pero aquí lo importante es el sueño de nuestra noche. Y este sueño debe de ser aproximadamente después de las 2 de la mañana. Entonces, sin el sueño, el cuerpo destruirá el nefesh en un corto plazo.
Entonces, si están vivos y duermen, como dicen unos, muy tarde, y todavía están aquí, es porque su sueño está alimentando a su nefesh y nos permite vivir. Pero sin el sueño como tal, la nefesh se destruye en corto plazo porque no puede subir en ese momento de sueño, desprenderse y subir y retomar su energía de donde procede, el gran cosmos, la gran energía, el Boreg, el creador. Pero en fin, en realidad esto no se necesita probar, este asunto, ¿no? Con argumentos, no sé de quién quiera que los diga y demás. De hecho, las pruebas científicas, como la experiencia humana cotidiana, también de por sí así lo confirman. Las personas que deliberadamente se someten a la falta de sueño, ¿no?, a menudo comienzan a alucinar. Cuando vean ustedes personas que alucinan, tienen algún problema con el sueño. Tal vez padezcan de insomnio, tal vez cuando descansan no logran tocar el sueño, es decir, se duermen, pero no están en el trabajo del sueño, ¿no? Entonces como que alucinan cosas, como que se desconectan, como que desvarían, ¿no? Entonces sus emociones de estas personas se tornan frenéticas, ¿no? Y sus ciertas habilidades físicas pues se van desvaneciendo. Entonces, sobre todo en aquellos que tienen insomnios, siempre están exhaustos, ¿no? Y necesitan mucho tiempo para recuperarse. Entonces, pues la Kabbalah enseña que el problema real no es tanto que nos privemos de dormir, sino que nos privemos de soñar. Así que lo subrayo para que dejemos de estar con estas cosas de que quién duerme temprano y quién duerme tarde. Aquí el punto es soñar. Mucha gente dice que no recuerda su sueño. Tiene que buscar el encontrar el sueño, ¿no? Entonces, la Kabbalah, la Kabbalah nos enseña que el problema real no es tanto que nos privemos de dormir, sino que nos privemos de soñar. Los sueños, como lo estudiamos de hecho en Kabbalah, nuestros últimos periodos de trabajo, estudiamos un largo periodo de tiempo, no sé si fueron incluso años, los sueños. Hicimos muchos ejercicios. Por ahí Dina ha compartido partes de esos trabajos. Los sueños son manifestaciones pues de la conciencia cósmica, en las que el conocimiento se manifiesta libre de la ambición del cuerpo. Entonces, solo en el reino cósmico, el sueño, el reino cósmico del sueño, nuestra nefesh puede recibir la recarga periódica que necesita. Y cuando esto ocurre, es decir, en el momento pues que nuestra nefesh deambula libremente, fuera de las restricciones de lo que nosotros llamamos tiempo y espacio, incluso movimiento, frecuentemente esa nefesh está viviendo reencarnaciones pasadas, y a menudo convierte aquellos eventos en símbolos de sueños reveladores. Por eso nuestros sueños son también unas herramientas para el trabajo de la corrección, del tikkun. Cuando el nefesh entra otra vez a este cuerpo físico, pues es como una persona que ha sido condenada a una prisión, ¿no? El alma entra a una como prisión cuando entra al cuerpo, ¿no? Y ahí está recluida, ¿no? No puede influir como desearía. Se tiene que ajustar a las leyes y principios del universo físico, ¿no? No puede deambular, no puede hacer un trabajo altruista todo el tiempo porque sí, ¿no? Está preso, está limitado a lo que el cuerpo físico
está haciendo, lo que está realizando. Entonces está ahí como un prisionero que debe adaptarse a las reglas de esa prisión. Pero solo en el confinamiento también del mundo físico, el nefesh puede complementar su tikkun. ¿Ok? Es necesario que esté ahí encerrado en prisión, porque el cuerpo actúa y en ello está actuando para la corrección. Con las experiencias del nefesh ahí guardadita, el cuerpo tiene que actuar. La corrección no la hace el nefesh, la corrección la hace el cuerpo físico. Y el alma solamente da o señala un camino en el que el cuerpo físico va a ir o no ir. Pues tenemos un gran libre albedrío. No es Dios al que debemos de responder o no por muchas cosas. Entonces, solamente en el confinamiento del mundo físico el alma puede completar su tikkun y conquistar de ese modo su recompensa, ¿no? Eterna en nuestros mundos superiores, allá donde habita la gran energía cósmica, y estar así más unidos, más presentes ante el Creador. Bueno, pues muchas gracias. Espero que en una siguiente entrega podamos charlar sobre el libre albedrío, por supuesto desde el punto de vista de la Kabbalah. Toda y Shalom. שעשית